En nuestra entrevista de hoy tenemos al director de gabinete y asesor financiero del Ministerio de Hacienda. Él es miembro del sector eterno con Gonzalo, precisamente la candidatura presidencial de Gonzalo Castillo. Estamos hablando del joven Richard Medina, un joven profesional destacado, como hemos dicho, es uno de los profesionales del Ministerio de Hacienda, pero ahora viene en su rol del sector externo con el candidato Gonzalo Castillo. Buenas tardes, Richard. Buenas tardes, Ricardo, don Fafa, don Andrés L. Mateo, Leila, Domingo Páez y a todos los oyentes que nos siguen en este programa. Buenas tardes. Bueno, queríamos conversar con ustedes porque a veces no tenemos de primera mano así todo lo que es el desarrollo de la campaña y el proceso, ¿no?, de estas elecciones que ya están tan cerca, 3 semanas. ¿Cuál es la evaluación, Richard, a esta fecha? Mira, la evaluación es que la campaña ha estado llevándose a cabo de manera que se respeten los lineamientos de distanciamiento social. Ya no tenemos grandes marchas, grandes caravanas. Hemos visto un Gonzalo Castillo que está arriba en la intención de voto sobre los competidores cercanos, arriba en 2 a 4 puntos. Esa situación cambió. Para el día de las elecciones de marzo probablemente está bajo varios puntos porcentuales, pero ya estamos arriba. Y eso ha venido por la manera en que Gonzalo Castillo se ha conducido en cuanto a su accionar dentro de la crisis. Se le ha visto un Gonzalo Castillo solidario, un Gonzalo Castillo que sale a apoyar a aquellos que necesitan y que resuelve, que trabaja en medio de la crisis. Bien. Adelante, don Andrés. Bueno, no, yo quería saber, en realidad uno no conoce el pensamiento de Gonzalo Castillo. Simplemente él define su acción, tú mismo acabas de hablar, y lo que ha gozado es una idea de la acción como tal, pero no hay acción sin pensamiento posible. Vale decir, lo que caracteriza al ser humano es eso, que sus materializaciones están antes en el cerebro, están antes en el pensamiento. No es como la abeja, que hace una construcción perfecta del panal, pero no la ha tenido antes en la conciencia. Y bueno, uno le echa en cara a eso a Gonzalo. Hay algunos planteamientos, por ejemplo, ¿por qué Gonzalo no va a los programas a discutir y hablar como un candidato libremente, a poner ideas en circulación? Esas son, digamos, las atribuciones de un candidato. ¿Hay algún impedimento? Gonzalo va a asistir en los últimos, por ejemplo, va a haber un evento próximamente con interrogantes de periodistas a los candidatos a la presidencia. Asistirá, creo que el Grupo Corripio que lo tiene, y otros programas más, pero Gonzalo no se somete a presentar su pensamiento como tal. Podemos hablar de sus acciones, eso se puede discutir, pero a eso es que ustedes recurren cuando lo presentan. Hay otra opción, hay un costado de Gonzalo que nos pueda sorprender relativo al pensamiento. Bueno, Gonzalo Castillo, lo primero es que el plan de gobierno que tiene diseñado, sobre todo enfocado a la creación de empleos, tiene un trasfondo eminentemente intelectual y eminentemente técnico. ¿Qué hemos visto? Bueno, que hay un tema con los empleos para los jóvenes. A los jóvenes se les exige tener una experiencia para dar un trabajo, pero si no se les da un trabajo no pueden tener una experiencia. Entonces, eso vamos a decir es un problema del huevo y la gallina. Gonzalo Castillo entiende que para tener una sociedad que se siga desarrollando como hemos estado desarrollando en República Dominicana los últimos 15 años, donde la pobreza se ha reducido en más de 25 puntos porcentuales, es necesario hacer algo con ese segmento de la población que tiene dificultades para acceso al mercado laboral. Y por eso ha creado el programa Mi Primer Paso. Mi Primer Paso va a permitir que en alianza con el sector privado, un joven pueda tener una pasantía paga por el gobierno de hasta 18 meses que le garantice esa primera experiencia. Igual, con su experiencia como empresario, ha ideado lo que se llama el espacio del emprendedor, que no es más que un lugar donde va a haber acceso a teléfono, acceso a internet, apoyo con un contador, apoyo para asesoría financiera,
para que ese emprendedor reduzca su costo de inserción en la innovación de un mercado de productos. Entonces, Gonzalo Castillo es un hombre eminentemente de acción, pero el hecho de que él plantee acciones muy puntuales como es, pensadas para nichos donde el mercado laboral dominicano está presentando restricciones, problemas, nos dice que Gonzalo Castillo tiene detrás un enfoque técnico muy fuerte. Y sobre su opinión, sobre su comentario respecto a si va o no va a programas de televisión, Gonzalo Castillo era el ministro que salía a defender el gobierno de Danilo Medina en los últimos 7 años. Ya él ha ido a la Cámara Americana de Comercio, ha ido a la ponencia que hubo con los 3 candidatos presidenciales principales en la IRB, va a ir a otras ponencias, entonces no veo cuál sería la dificultad con eso. Pero yo me refiero no a leer un discurso, algo que te escribieron, sino a estar allí sentado con otros candidatos y que los periodistas te pregunten, te digan cosas y tú responder. Digamos, dialogante, una relación dialogante con los periodistas que pueden indagar su pensamiento, etcétera. Pero bueno, está bien lo que tú. Sí, solamente recordar que en la Cámara Americana le hicieron preguntas abiertas. Y en los eventos que van a venir posteriormente también hay preguntas abiertas para él. Ya veré. Bien. Adelante, don Fafa. Mira, primero saludar que esté aquí una representación de Gonzalo. Era un extraño que aquí no hubiese venido con más frecuencia. Así que saludamos tu presencia aquí porque creemos que es importante que podamos tener estos intercambios con el representante del candidato oficial, como lo tenemos con los otros. Ahora, en este grupo hay una conciencia colectiva en la mayoría de nosotros de que el Estado, la organización de la política, el vínculo de la administración con la sociedad está profundamente corrompido, condicionado al interés de los jefes materiales de la misma. Yo quisiera saber si Gonzalo tiene alguna idea de reforma del aparato del Estado. ¿Cómo él lo ve? Los estados, a medida que va pasando el tiempo, tienden a irse modificando. En el 96 hubo una gran reforma, a final de los 90 hubo otra, con Danilo Medina ha habido reforma, y entiendo que cualquier aspecto relacionado con seguir modificando el Estado, reformando el Estado, va a depender de los momentos que nos toque vivir. Aquí estoy refiriendo específicamente a el COVID-19, o sea, quizás no es momento de estar haciendo muchas reformas porque estamos en una pandemia. Esa pregunta específica está contenida en el plan de gobierno de Gonzalo. Lo que sí yo quisiera enfatizar acá es que Gonzalo Castillo sí entiendo que tiene un criterio suficientemente elevado para ver esto, cómo hacer eficiente el Estado. Gonzalo Castillo es un hombre que vino del sector privado, fue un ministro de Obras Públicas, que redujo sustancialmente la burocracia para todo lo que era permisología. Y ese mismo enfoque de gerencia, de ser costo eficiente, es lo que Gonzalo Castillo plasmó en su plan de gobierno, es lo que Gonzalo Castillo quiere llevar a la presidencia de la República de ser electo presidente. Entonces, basado en ese criterio, entiendo y no tengo ninguna duda de que Gonzalo Castillo conoce cómo la necesidad de seguir reformando el Estado y lo hará en base a lo que sea más eficiente desde el punto de vista de políticas públicas. Adelante, Domingo. Se ha convertido en un evento escandaloso la extensión del estado de emergencia, no por la extensión misma, sino por el vedetismo que asumió quien torció, inclinó la balanza hacia un lado, Botello. Y ocurre que él de hace días levanta un proyecto de ley que le entregaría el 30% de los ahorros que tienen en los fondos de pensiones los dominicanos. ¿Apoya Gonzalo Castillo ese proyecto de ley? El PLD ya se ha referido a ese tema, igual que lo ha hecho el PRM, igual que lo ha hecho el empresariado, el Banco Central. Entiendo que es una atribución ahora mismo del Congreso
el Congreso es que debe definir si sigue aprobando esa ley en segunda lectura y en la otra Cámara. Son temas que, como dije, dependen eminentemente de lo que dictamine el Congreso. Los partidos políticos, incluyendo el PLD, el Banco Central de la República Dominicana, el empresariado y los representantes de los trabajadores han mostrado una postura opuesta. Entonces ya dependería de lo que define el Congreso. Richard, finalmente de mi parte, tú eres una persona joven, quizá tiene menos de 30 años, ¿verdad? 30. Eres un millennial casi. Richard, en el siglo XXI, cada vez que nos miden, quedamos entre los peores países en institucionalidad, en combate a la corrupción y a la impunidad. Cada vez que nos miden, quedamos en el suelo en Estado de Derecho genuino. Tú como joven, ¿no te preocupa que no tengamos un sistema de justicia mínimamente funcional, creíble, donde se trate a todos por igual? La aspiración de todo dominicano, incluyendo los jóvenes, es que el sistema de justicia trate a todos con igualdad y de que pueda darle respuesta al ciudadano que busca justicia de manera rápida. Ahora bien, eso es un tema del Poder Judicial, o sea, no es un tema tampoco del Congreso, ni del Poder Ejecutivo, ni de ningún otro órgano con rango constitucional. Al ser un tema, vamos a decir, tan institucional, entiendo que, ya que yo vengo aquí con un rol político, no considero, vamos a decir, ético referirme a ese punto. Aunque sí reconozco la aspiración de que siempre, como sociedad... Pero tú sabes que se necesita una base institucional y seguridad jurídica para desarrollar todos esos planes y proyectos que tienen en programa los candidatos. La República Dominicana tiene leyes muy buenas y se ha avanzado mucho a nivel de transparencia. Muchos de esos informes que usted menciona, con razón y muchas veces sin razón, vienen cegados por quienes emiten los comentarios sobre esto. Entonces yo creo que parte del reto que tenemos como sociedad es realmente tener medidas objetivas de dónde estamos en términos de institucionalidad. Bien, ¿cómo tú colocas a Gonzalo finalmente hoy en la posición de preferencia según los trabajos que ustedes hacen, la medición del sector eterno? Gonzalo está entre 43 y 45% y subiendo a un ritmo que entendemos nos garantiza irnos en la primera vuelta. Esas son las mediciones que ustedes han tenido. ¿Qué estrategia tienen en caso de una segunda vuelta? Sí. Porque necesitarían del apoyo de la fuerza del pueblo y hay mucho disgusto allí. Perdón, no sé lo escucho. De nuevo la pregunta, Leila. Sí. ¿Qué estrategia tendrían en caso de que se plantee un escenario de segunda vuelta partiendo de los disgustos que hay de la fuerza del pueblo y de una parcial alianza que ellos tienen con el partido opositor? Lo que hagamos hacia una segunda vuelta, una hipotética segunda vuelta, dependerá de, uno, si no nos vamos en la primera vuelta, y dos, del resultado de esa primera vuelta. Entiendo que las personas de la Fuerza del Pueblo, los políticos de la Fuerza del Pueblo, al salir todo el PLD, o casi todo el PLD, hemos sido compañeros durante muchos años, en mi caso durante 9 años con muchos de ellos, y entiendo que no hay aspereza que no pueda ser limada. O sea, ustedes cuentan con que Leonel pueda llegar a un acuerdo, ¿verdad? Por eso pusieron la mujer del de vice. Contamos con que la sociedad apoye de manera masiva a Gonzalo Castillo, incluyendo partidarios o afiliados de otros partidos políticos que ahora mismo están en oposición, pero que han estado vinculados al PLD previamente. Bueno, Richard, te agradecemos que hayas conversado con nosotros acá como Sector Eterno, siempre a tus órdenes. Y antes de las elecciones, esperar tener también más información y perspectiva del Sector Eterno con Gonzalo. Muchas gracias por acompañarnos. Lo agradezco. Pasen buenas tardes. Gracias a Richard, quien es además el director de gabinete y asesor financiero del Ministerio de Hacienda, y un miembro del Sector Externo con Gonzalo, hablando de su candidatura y de la perspectiva y de algunas de las ideas del candidato oficial con respecto a su programa y las elecciones.